Hola, ¿cómo les va? No los había visto. ¿Cómo están? Me trajeron así, boom, como de golpe, acá de vuelta, después de un periodo, digamos que de descanso, con ganas de que nos volvamos a encontrar, con ganas de volver a hacer nuestros videos, nuestros encuentros. Así que el periodo no tan de descanso, porque y anduve con algunas cositas. En Año Nuevo me pesqué el COVID, pero bueno, me agarró suave, gracias a Dios. Por estar vacunado me dio suave el COVID, así que bueno, no lo pasé mal con eso. Pero con lo que realmente la estoy pasando mal es con una tendinitis que tengo en los hombros y estoy en periodo de rehabilitación y tengo que ir 3 veces por semana. Entonces eso me impidió que me fuera a ningún lado y que me quedara en mi casa. Y aproveché que me quedé en mi casa para tratar de perfeccionar un poco la técnica de los videos, la técnica de grabación. O sea que no estuve saliendo al aire, pero sí estuve trabajando, estudiando un nuevo programa de edición de video, tratando de mejorar el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y con varios proyectos para este año que comienza. Porque tenemos mucho para hacer. El Señor es un Señor exigente y nos pide, ¿sí? Y nos pide y nosotros tenemos que responderle. Así que bueno, con esta consigna entonces, vamos al saludo de siempre. Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y hoy con nuestro primer video del año, o con un nuevo video, como quieran llamarlo, que vamos a hablar vamos a hacer una catequesis, ¿sí? Vamos a tratar de incorporar algunas catequesis, no solamente nos vamos a circunscribir a la homilía dominical, a las lecturas dominicales, sino que vamos a tratar distintos temas, vamos a tratar de invitar gente para que nos hable acerca de esto de este proyecto del sembrador, y que gente que, en fin, erudita en algunos temas que yo a lo mejor no domino. Me gustaría que para las catequesis, en la caja de comentarios, ustedes nos dejen temas que podamos tratar. El que pueda tratar yo, lo trataré yo, y el que no, bueno, invitaré a alguien que sepa más que yo del asunto. Como siempre, les pido que se suscriban al canal, que nos manden un like, que nos ayuden a crecer y que compartan el video, además de tocar la campanita para enterarse cuando el sembrador sube nuevos videos. Así que bueno, con esta consigna entonces, repito, vamos a nuestro primer video, nuestra primera catequesis, que es sobre la revelación, y en particular vamos a hablar de las revelaciones privadas. Así que bueno, ¿me acompañan? Vamos. La revelación en general, ¿sí? Vamos a hablar de la revelación en general. Y bueno, aquí tenemos entonces la revelación de Dios, primera parte. Vamos a empezar a considerar cómo acá, muy bien. Y acá. Primero vamos a entender el concepto de revelación, la etimología de la palabra. Dice así: es un término que tiene su origen etimológico o nominal, o sea,
La definición etimológica o nominal es la definición de, o sea, lo que quiere decir la palabra revelación, de dónde viene la palabra revelación, ¿sí? Y viene de un vocablo latino que sería revelatio, ¿sí? En el latín romano o en latín eclesiástico sería revelatio, ¿sí? Y podemos decir que es fruto de la suma de 3 elementos latinos claramente delimitados, como son estos. El prefijo re, en primer lugar, ¿sí? Que se puede traducir como hacia atrás. Ejemplo, cuando hablamos de algo que es retro, ¿sí? De una cultura retro, quiere decir algo que pasó antes, ¿sí? Y ya no está, ¿sí? O que se descubrió antes, no que ya no está, puede estar, pero su origen se remonta hacia un pasado, O sea, re puede traducirse como hacia atrás, ¿sí? Después el sustantivo velum, velum, ¿sí? El sustantivo velum, de ahí viene el velo, lo que cubre, ¿sí? El velo que usan algunas congregaciones de estricta observancia, de religiosas, utilizan lo que se llama el velo de tercería, que se cubren el rostro, ¿sí? O con algunas culturas islámicas, la mujer se cubre el rostro con un velo, ¿sí? Con un velo. Velum, sinónimo de velo, significa velo, lo que cubre. Y después, por último, tenemos el sufijo sion, ¿sí? Que se utiliza para indicar acción o efecto. O sea que la palabra revelación significa correr el velo para ver lo que estaba antes, la acción de correr el velo para ver lo que estaba antes. ¿Sí? Es decir, Dios, en el concepto de la revelación de Dios, Dios descubre para el hombre algo que él tenía reservado desde toda la eternidad, algo que él tenía reservado desde antes. Bien, vamos a ver qué nos dice la Iglesia acerca de la revelación, porque no nos olvidemos que es un tema catequístico, ¿sí? Que es un tema catequístico que lo vamos a abordar desde el catecismo de la Iglesia Católica. Bien, el número 51, ¿sí? Del catecismo, que ya nombré, cita al documento Dei Verbum del Concilio Vaticano II y nos dice así: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. O sea, dispuso Dios, es voluntad de Dios. La revelación es voluntad de Dios. En su sabiduría, revelarse a sí mismo, es decir, mostrar, ¿sí? Mostrar su eternidad, digamos, mostrar su proyecto, mostrarse al hombre, y dar a conocer el misterio de su voluntad, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es misteriosa. Muchas veces no sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces no sabemos lo que Dios quiere para nosotros. El cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo. O sea, el hombre, ¿sí? Por medio de Cristo, Verbo encarnado, palabra, verbo, palabra, son sinónimos, palabra hecha carne, que viene a vivir entre nosotros, como dice el prólogo del Evangelio de Juan. La palabra se hizo carne y vino a habitar entre nosotros, para que los hombres tengamos acceso al Padre, para conocer al Padre. Jesús nos viene a revelar al Padre. Acuérdense, en muchas partes del Evangelio,
Jesús habla de Dios como su Padre y como nuestro Padre. Qué sé yo, por ejemplo, recuerden la aparición de Jesús resucitado a María Magdalena. María, no me detengas, no me toques, no li me tangere, no li me tangere, en latín, no me toques, todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Es decir, la gran maravilla, ¿no? Cuando oren, cuando oren digan Padre nuestro que estás en el cielo, etc. Jesús les enseña el Padre nuestro a los discípulos, nos enseña que Dios es nuestro Padre, ¿sí? Por eso, para que el hombre tenga acceso al Padre en el Espíritu Santo. Este concepto de Dios Padre lo revela plenamente Jesucristo. En el pueblo, en el antiguo Israel, ya había un concepto leve de Dios Padre, ¿sí? Pero no se tenía la idea de la paternidad de Dios en el sentido cristiano que Jesucristo lo revela, ¿sí? Jesucristo nos revela, nos muestra, nos da a conocer una paternidad de Dios nueva, un sentido nuevo de la paternidad de Dios, un sentido, de una paternidad confiada. Por eso que Él utiliza la palabra, ¿sí? Abba Padre. Abba Padre es como decir papito, como decimos nosotros en el lenguaje coloquial, papito, papacito, depende, qué sé yo, depende del habla y la costumbre de cada país, ¿verdad? Bien, y se hacen consortes de la naturaleza divina, ¿sí? Para que el hombre se haga consorte de la naturaleza divina, es decir, para que el hombre participe de la naturaleza divina. ¿Qué es participar de la naturaleza divina? Para que el hombre reciba la gracia de Dios. Es decir, quiso Dios en su sabiduría infinita darse a conocer, dar a conocer su misterio, dar a conocer su voluntad por medio de Jesucristo, que es la palabra encarnada, para que los hombres tengan acceso al Padre en el Espíritu Santo. ¿Por qué dicen el Espíritu Santo? Después vamos a hacer otro video, una catequesis sobre el Espíritu Santo, pero ya más cerca de Pentecostés lo vamos a hacer para estar más en fecha y prepararnos. Tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, como dice en el Evangelio de Juan, el Espíritu es el que da testimonio de mí, ¿sí? Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. Así es el Espíritu Santo el que mantiene viva la presencia de Jesús en el corazón del creyente. Y nos da la posibilidad, que esto es una novedad también del cristianismo, de que el hombre se haga partícipe de la naturaleza divina. Es decir, el hombre puede encarnar la presencia de Dios en su vida. Bien, continuemos. El número 53 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras. Primero leo y después explico. Mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Documento del Vaticano II, Dei Verbum número 2. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culmina en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Bien. La voluntad de Dios, o sea, el designio divino de revelarse, se realiza mediante acciones y palabras. Es decir, el Señor, Jesús, no se da a conocer como Dios únicamente diciendo yo soy el Hijo de Dios, que no lo dice, no hace alarde, como dice la carta a los Filipenses. No hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario, se anonadó tomando la condición de servidor. Pero con los gestos y las palabras, o las palabras y los gestos, Jesús va revelando al Padre, va revelando
la naturaleza divina, va revelando a Dios. Esos gestos que realiza son los milagros. Son los milagros. Por ejemplo, me acuerdo, siempre tengo presente la escena del paralítico, ¿sí? Cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y ahí los fariseos se enojan. ¿No? Está blasfemando este hombre. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Para que vean que el Hijo del Hombre, esa expresión Hijo del Hombre, yo una vez la expliqué en un video, la vamos a volver a explicar. Ahora cuando termine voy a volver a explicar esto del Hijo del Hombre, cuando termine este cuadro. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, yo te digo, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y camina. Es decir, con el hecho milagroso, Jesús muestra la voluntad del Padre. Con el hecho milagroso, Jesús confirma su palabra. Por eso, gestos y palabras. Gestos y palabras. El hecho milagroso es el que confirma la voluntad del Padre, la que confirma la voluntad de Dios. Este designio comporta una pedagogía divina, es decir, un Dios que va formando el corazón del hombre. La pedagogía es la educación. Un Dios que va educando al hombre en la persona de Jesucristo. Un Dios que se revela en Cristo y nos invita a ser perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Es decir, nos va marcando un camino que Cristo recorre. Este concepto lo retoma San Pablo en 1 Corintios 13. Y ahora les voy a enseñar un camino más perfecto todavía. Y comienza a hablar del amor, San Pablo, el amor como la más excelsa de las virtudes. Por eso hay una pedagogía divina, una enseñanza divina, lo que podemos decir hoy en un lenguaje moderno, una catequesis divina, es decir, Jesucristo, hay un término griego que lo define a Jesucristo que dice es el mistagogo del Padre. A mí me gusta decir palabras difíciles y después aclararlas. El mistagogo del Padre, aquel que enseña el misterio del Padre, aquel que revela el misterio del Padre. Pero no lo revela de una manera... Sí, hay veces hay manifestaciones, lo que son epifanías o manifestaciones o revelaciones especiales. Podemos decir el bautismo de Jesús, cuando desciende el Espíritu Santo y se oye la voz del Padre, este es mi Hijo el elegido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. O lo mismo en la transfiguración, es decir, o los ángeles que se aparecen a los pastores en la noche de la Navidad. Es decir, hay manifestaciones, sí, espectaculares, pero la mayoría no son manifestaciones espectaculares. Jesús va formando el corazón de los discípulos. Acuérdense del reproche que le hace a Felipe. Cuando Felipe en la última cena le dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, es decir, hace tanto tiempo que les estoy enseñando y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo revela al Padre. Jesucristo es el sacramento del Padre. Bien, esa pedagogía va preparando al hombre por etapas para acoger la revelación sobrenatural. La revelación sobrenatural llega a su plenitud en Jesucristo. Termina diciendo esto. Sobrenatural que hace de sí mismo y que culmina. Y que culmina en la persona y misión del Verbo encarnado Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el culmen de la revelación del Padre. Y aquí ya nos vamos ya perfilando el tema de la revelación privada para saber cómo la tenemos que tomar con pinza, la revelación privada. Es decir, dijimos que va haciéndolo por etapas, ¿sí? Esta revelación sobrenatural la va haciendo por etapa, la hace de sí mismo, culmina en la persona y en la misión del Verbo encarnado Jesucristo. Es decir, cuando el hombre peca, la doctrina del pecado original, cuando el hombre comete la primera desobediencia con Dios, no es que enseguida vino Jesús, no.
a partir de ahí Dios comienza toda una pedagogía, una preparación. Si ustedes leen en el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, fíjense que entre Abraham y Jesús son 56 generaciones. Sí, son 56 generaciones a lo largo del Antiguo Testamento en las cuales Dios va mostrando el rostro, de a poco va mostrando el rostro del Mesías, los profetas lo van anunciando. O sea, es como que Dios va preparando al pueblo de Israel para que la salvación se realice a partir de Israel, después para todos los hombres de buena voluntad que la quieran aceptar. ¿Sí? Hubo quienes la aceptaron, hubo quienes no la aceptaron. Vino a los suyos, el Evangelio de Juan, se reveló a los suyos, se mostró a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué significa? Les dio el poder, como vimos en la diapositiva anterior, les dio el poder de conocer al Padre, de ser hijos del Padre, de participar de la vida del Padre. Esta revelación culminará, o sea, llega a su máxima expresión en la persona y en la misión del Verbo encarnado Jesucristo. Acuérdense, la carta a los Hebreos, capítulo 1. De muchas maneras habló Dios al hombre, pero en esta etapa final, o sea, en la historia, ¿no es cierto? Pero en esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, en la etapa final de la historia. Vamos a continuar. San Ireneo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Es decir, el hombre tiene que aprender a conocer a Dios, lo que nos está diciendo, ese acostumbramiento de Dios, que hoy no se usa tanto la palabra acostumbramiento porque refiere a otra cosa, ¿sí? El acostumbrarse a Dios es como acostumbrarse a lo que ya está, qué sé yo, y muchas veces no le hacemos caso, ¿no? Acostumbrarse acá está tomado en el sentido de un conocimiento cada vez más profundo de Dios. El hombre tiene que acostumbrarse, tiene que entrar en comunión con Dios. Dios tiene que serle algo totalmente familiar y novedoso. El Verbo de Dios, o sea Jesucristo, ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre. Acá está el concepto de hijo del hombre. Jesucristo utiliza este concepto. Yo creo que yo había hecho un video sobre esto, tengo que revisar el canal, pero creo que había hecho una investigación, como 80 veces utiliza en el Nuevo Testamento Jesucristo el concepto del hijo del hombre. Con el concepto del hijo del hombre, Jesucristo resalta su condición humana. Con el concepto del hijo del hombre resalta esa permanencia de él en medio de nosotros hasta el día de hoy. ¿Sí? Hasta el día de hoy. Habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre, o sea, ha tomado la condición humana para acostumbrar al hombre a comprender a Dios. Si Jesucristo no toma la condición humana, no se puede redimir. Jesucristo no hubiera hecho la redención si no hubiera tomado la condición humana. Es la voluntad de Dios, que Dios utilice este camino de encarnarse para redimir al hombre, o sea, haciéndose hombre abarca toda la naturaleza humana. San Pablo, los Filipenses, se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Menos en el pecado. Para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios, fíjense, ¿no? Como dice, a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Y abajo está la cita del texto donde está tomado de San Ireneo, adversus hereses, contra los herejes. Bien, continuamos. Dios creándolo todo, vamos al número 54, Dios creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas,
y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él. Ahí el acento, me quedó la diéresis en vez de un acento. En comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. ¿Sí? Dios, que es el hacedor de todo, el conservador de todo, el que conserva la vida, el que conserva la existencia, por su verbo, y por su palabra, por eso verbo ahí lo pueden ver que está con mayúscula, por su palabra, da a los hombres testimonio perennes y constante de sí mismo en las cosas creadas. Acá tenemos otro modo de revelación, que lo toma San Pablo y también en muchos libros del Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría, por ejemplo, no recuerdo la cita bíblica, pero San Pablo en el capítulo 1 de la carta a los romanos, ese capítulo tan fuerte que tiene la carta a los romanos, habla de que Dios se manifiesta a través de sus obras, a través de las cosas creadas. Queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, es decir, a través de las cosas creadas, es otro modo que Dios tiene de preparar el hombre para la vida sobrenatural, Dios los invita a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. De una gracia y de una justicia resplandecientes. Si vamos al Evangelio de la Transfiguración, vamos a ver que dice que ahí Jesús se transfiguró en presencia de sus discípulos y se vistió de manera resplandeciente, sus vestidos se volvieron resplandecientes. ¿Qué significa ese resplandor? Ese resplandor que encandila y ese deseo que tiene Pedro de quedarse con Jesús. Hagamos 3 carpas, ¿se acuerdan? Hagamos 3 carpas, una para Moisés, otra para ti, otra para Elías. Qué bien estamos aquí, no nos vayamos, dice Pedro. ¿Por qué no quiere irse Pedro? Y está encandilado con la transfiguración. Bueno, ese resplandor está manifestando la gracia que Dios le va a comunicar al hombre a partir del misterio pascual de Jesucristo. ¿Sí? Y ese querer quedarse, es el corazón que quiere permanecer en la gracia de Dios. El corazón que quiere permanecer en la gracia de Dios. El número 55 dice: esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Se refiere a Adán y Eva. Dios, en efecto, después de su caída, o sea, después de la caída del hombre, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención. Es decir, Dios no abandonó al hombre, alienta en el hombre una esperanza de salvación. Y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación. Yo acá siempre hago una distinción. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con 3 atributos, a su imagen y semejanza, y lo crea con 3 atributos: inteligencia, voluntad y la gracia de Dios, que es el estado de amistad y de comunión íntima con Dios. La inteligencia y la voluntad que definen al hombre en su naturaleza humana no se ven afectados por el pecado, en el sentido de que, como la gracia, que la gracia desaparece por el pecado. En cambio, la inteligencia y la voluntad permanecen. Digo, no se ven afectados por el pecado, sí, también se ven afectados por el pecado, porque, es decir, el hombre, en ese esconderse, acuérdense el libro del Génesis: oí tus pasos por el jardín y fui a esconderme porque estaba desnudo. O sea, el hombre es inteligente, se da cuenta, pero ya con una inteligencia no como la original, sino con una inteligencia deformada por el pecado. Siente vergüenza, se da cuenta que no ha obrado bien, se esconde. Y por otro lado,
Está la inteligencia, la voluntad que le permite amar, que le permite querer, que le permite decidirse, etcétera, etcétera. Podemos decir la inteligencia para conocer el bien, la inteligencia para conocer la verdad, la voluntad para querer el bien y la gracia para vivir en comunión con Dios. Bueno, de los tres elementos el que se ve dañado es la gracia, pero el hombre permanece como tal, ¿sí? El hombre permanece como tal. Por eso que no lo deja al hombre abandonado, sino que alienta en el hombre una esperanza de salvación, una promesa de redención. Dice, Él te aplastará la cabeza, Jesús aplastando, con la colaboración de María, ¿sí? Que María es la primera colaboradora en la obra de la redención, con la colaboración de María, Jesucristo aplasta la cabeza de la serpiente infernal, volviendo así al reinado de la gracia. Eso significa aplastar la cabeza de la serpiente, la promesa de redención. Él te aplastará la cabeza. Él es el que va a derrotar al demonio y al pecado. San Pablo, el último enemigo que será destruido será la muerte. La muerte no como la muerte física y la transformación que significa, sino la muerte como la pérdida de la gracia de Dios en el corazón del hombre. Lo que hoy día llamamos pecado mortal. Bien. Y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Si buscar la salvación, si bien Dios es el que salva, Dios es el que comunica, Dios es el que santifica y da la gracia, etcétera, etcétera, pero el hombre tiene que ser un buscador constante de salvación a través de las obras buenas que es capaz de realizar. Continuemos. Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación, Dios ha dicho todo en su verbo. Lo que habíamos dicho anteriormente, esta revelación de Dios, este mostrarse de Dios llega a su plenitud en Cristo. Después de Jesucristo no esperamos más revelación. Después de Jesucristo no esperamos más revelación. Muchas veces y de muchos modos, acuérdense que hoy había citado la carta a los Hebreos, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Cristo, Hijo de Dios, hecho hombre, es palabra única, perfecta e insuperable. Única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. Es decir, el Padre en Cristo lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. No habrá otra palabra más que esta. Ustedes tienen que entender que la revelación pública, es decir, la revelación bíblica, comienza con el Génesis, con la creación y culmina con el Apocalipsis, la muerte del apóstol San Juan, con la muerte del último de los apóstoles que estuvieron en contacto con Jesús. Después comienza la historia de la iglesia con los padres apologistas, que son los discípulos de los apóstoles mismos, pero ya no estuvieron en contacto con Jesús, etc. Pero la revelación bíblica se cierra con la muerte del apóstol San Juan. Después, ya más de ahí, no hay más revelación pública. Se cierra la revelación pública. ¿Sí? Acuérdense, vamos a tener que distinguir revelación pública de revelación privada. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa comentando la cita de Hebreos que acabamos de leer. Y dice así: porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra con mayúscula suya, que no tiene otra, todo nos lo ha dado junto y de una vez en esta sola palabra, es decir, en Cristo, la palabra del Padre. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo había hablado en Él.
Es decir, todos los mensajes de los profetas se resumen en Jesucristo, cobran vida en Jesucristo, dándonos al todo, que es su Hijo. O sea, Jesucristo es el todo de Dios. Es la revelación plena, total y absoluta de Dios. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios. Es decir, si yo espero revelaciones nuevas, yo interpreto revelaciones nuevas por encima de la revelación de Jesucristo, estoy haciendo agravio a Dios, estoy pecando, eso es lo que me está diciendo San Juan de la Cruz. O querer alguna visión o revelación no solo haría una necedad, sino un agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer alguna otra cosa o novedad. El texto de la subida al Monte Carmelo, obra de San Juan de la Cruz. Bien, ¿qué nos está entonces queriendo decir acá? Que la plenitud, como lo venimos diciendo, la plenitud, la totalidad de la revelación se da en Jesucristo. Si el hombre de hoy día, si el hombre moderno esperara una revelación nueva, aparte de la revelación de Jesucristo, estaría pecando. O si el hombre moderno aceptara alguna revelación que contradiga de alguna manera el Evangelio de Jesucristo, estaría pecando. Esto ya lo decía antes que San Juan de la Cruz, lo decía mismo San Pablo. Si alguien, aunque un ángel del cielo, así decía San Pablo en la carta a los Gálatas, no me acuerdo la cita, aunque un ángel del cielo bajara a predicar un evangelio distinto del que yo les enseño, que sea anatema, significa que sea maldito, que sea excluido. No hay ni habrá jamás alguien que pueda revelar por encima de Jesucristo, Bien, continuamos. Entonces, vamos a resumir. Modos de la revelación. Por un lado, la revelación natural. Dios se revela a través de las cosas creadas. Tenemos el Salmo 18, versículo 2 al 7, y la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Y después hay una revelación sobrenatural que tiene dos momentos, Antiguo y Nuevo Testamento. La revelación a Abraham en el Génesis 12:1 y siguiente, la revelación a Moisés, a los profetas, etcétera, 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 etcétera. Tenemos infinidades de revelaciones de Dios. Yo puse dos aquí nada más, pero cada uno puede buscar. La vocación del profeta Isaías, en la vocación de los profetas, ahí son todas revelaciones de Dios. Acuérdense la vocación del profeta Samuel. Aquí estoy porque me has llamado. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y la otra revelación sobrenatural, en el Nuevo Testamento, revelación en Cristo. Otra vez vuelvo a citar ahí Hebreos 1:1 y siguientes. 1:1 y siguientes. Continuamos. Revelaciones privadas. ¿Qué son las revelaciones privadas? El número 66 del Catecismo de la Iglesia dice: no habrá otra revelación. La economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca pasará. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. O sea, el cristianismo no pasará. Nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública, lo que dijimos recién, volvemos a citar a San Ireneo, etc. Antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si queremos esperar una próxima revelación pública, por decirlo de alguna forma, sería la segunda venida de Jesucristo.
con el credo, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Vengan benditos de mi Padre y reciban el reino, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Es decir, al final de los evangelios tiene, antes de la pasión, algunos, San Mateo, San Lucas, etcétera, tienen discursos escatológicos que hablan acerca de la segunda venida de Jesucristo. Esa es la revelación que esperamos, que está contemplado dentro de la primera revelación, es decir, está anunciado que eso va a pasar. Bien, eso es documento del Vaticano II, Dei Verbum número 4. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Me detengo. ¿Qué significa que no está completamente explicitada? La revelación ha ido interpretándose a lo largo de la historia. Ejemplos, el Espíritu Santo ha ido llevando los hilos de la historia en los distintos concilios. Por ejemplo, podemos hablar del Concilio de Nicea en el año 325, donde no había un claro concepto de la naturaleza divina de Jesucristo, de la consubstancialidad con el Padre, o sea, una misma sustancia, una misma naturaleza, y eso lo va a definir mediante argumentos teológicos dogmáticos el Concilio de Nicea en el año 325. Lo mismo va a suceder con el Concilio de Constantinopla, que nos va a hablar del Espíritu Santo, creo que por el año, no quiero versear con el año, pero soy bastante malo para los años. Creo que es el 431, me parece. Y en el 381 también el Concilio de Éfeso, pero no estoy claro con esos datos. Que habla sobre la maternidad divina de María, etc. Es decir, el dogma se va conformando, se va evolucionando, la Iglesia va haciendo interpretaciones, porque, ojo, una vez alguien me decía, lo que el Papa quiere que exista, existe y es dogma de fe. No es así. Los dogmas de fe no son caprichos arbitrarios de los papas que han ido pasando a lo largo de la historia. Los dogmas de fe son elaboraciones teológicas del dato revelado, interpretaciones filosóficas, teológicas, se profundizan sobre el dato revelado. Por ejemplo, el dogma sobre la Eucaristía. ¿Sí? La Iglesia interpreta las palabras de Jesucristo en la última cena y la Iglesia va elaborando este dogma eucarístico, por ejemplo, o los dogmas sobre la Santísima Virgen, que muestran cómo María, por el hecho de ser la Madre de Dios, tiene una cantidad de prerrogativas que no condicen con las penas merecidas por el pecado del hombre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, María es concebida inmaculada. ¿Y cómo es que es concebida inmaculada? Estoy diciendo así a grandes rasgos, ¿no es cierto? La Iglesia nos enseña que Dios aplica por anticipado los méritos redentores de Jesucristo, María. Tal vez esto los hermanos protestantes no lo compartan, pero bueno, acá me estoy refiriendo a los católicos, ¿no es cierto? Estoy haciendo catequesis desde la Iglesia Católica. Y es decir, la revelación entonces va evolucionando. Uno de los últimos dogmas, en el año 1950, el dogma de la Asunción de María, por ejemplo, el Papa Pío XII, año 1950, año 1854, Papa Pío IX, el dogma de la Inmaculada Concepción, que acabo de decir. Por ejemplo, el tema de la Inmaculada Concepción, había inclusive santos que no lo compartían, que no lo aceptaban, que no lo entendían, que no lo querían, que tenían argumentos en contra de este dogma. Y la Iglesia va definiendo, la Iglesia va... por eso que la Iglesia es la que interpreta, los católicos
Los católicos interpretamos la Escritura según el catecismo de la Iglesia. Por eso que quise hacer las catequesis desde el catecismo, para poder entender el dato revelado según lo enseña la Iglesia Católica. Según lo enseña la Iglesia Católica. Bien. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente, lo que acabo de decir, todo su contenido en el transcurso de los siglos. Continuamos. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas. Ahora vamos a explicar. Algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium en latín, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Vamos a desentrañar esto un poquitito. Revelaciones privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. ¿En qué se basa la autoridad de la Iglesia para reconocer? Los teólogos estudian en profundidad, los teólogos conocedores de la Escritura, conocedores de la tradición de la Iglesia, estudian a ver si esas revelaciones están en consonancia con el Evangelio de Jesucristo. Algunas revelaciones no lo están. Por eso no nos confundamos. La Iglesia es la que tiene autoridad para interpretar esta revelación y decir es buena o es nociva para la fe. Ya me voy a detener en algo más particular. No tiene la función de mejorar o completar la revelación. O sea, no esperamos más revelaciones, no esperamos perfeccionamientos en la revelación bíblica. El documento Dei Verbum, en el número 11, habla de la inerrancia bíblica, es decir, el Señor manifiesta su voluntad sin error. Está consignado por escrito en la Sagrada Escritura, sin error, lo que Dios quiere para la salvación del hombre. La Iglesia sostiene el concepto de inerrancia en el Concilio Vaticano II. Bien. ¿Cuál es la función de la revelación privada? Ayudar a vivir más plenamente en una cierta época de la historia. Ejemplo. Aquí tenemos la Virgen de Luján, la Madre de Dios en su advocación de Nuestra Señora de Luján, para los que no lo saben o los que pueden ver este video en otro país, patrona de la República Argentina. Hay dos videos hechos en dos partes sobre la revelación privada de la Virgen de Luján. ¿Qué pasa en torno a Luján? En torno a Luján se da una vida cristiana muy intensa, una religiosidad popular muy intensa, donde hay conversiones, donde hay confesiones, comuniones, mucha oración, mucho rezo del rosario, peregrinaciones, donde acuden jóvenes, donde acuden viejos, donde todos. Acá en la Argentina, como en otras partes del mundo, podemos hablar de Fátima, en Portugal, podemos hablar de Aparecida en Brasil, podemos hablar de Caacupé en Paraguay. Es decir, son todos santuarios que tienen una fuerza espiritual donde nos hace ver si nosotros podemos creer o no en la aparición, en la revelación. Y no nos hace ni más ni menos católicos, porque no pertenece al depósito de la fe. Es decir, que la carreta se haya quedado en Luján
porque la Virgen estaba dentro del cajoncito y no quería moverse de ese lugar, eso lo podemos creer o no. Nosotros podemos decir, había otro problema, por lo cual los caballos no querían caminar, qué sé yo, no sé, o los bueyes, en esa época no se tiraba la carreta con caballos, o los bueyes no querían caminar, etc. Pero lo que no podemos negar es la vida espiritual que hay en torno al mensaje de la Virgen de Luján, por ejemplo. Podemos creer o no que la Virgen se apareció en Fátima, los 3 pastorcitos. Podemos creer o no en el secreto de Fátima. No pertenece al depósito de la fe. No es dogma de fe. Podemos no creerlo y ser tan católicos como cualquiera. Pero no podemos negar toda la vida espiritual que hay en torno a la devoción a Nuestra Señora de Fátima. Las peregrinaciones allá en Portugal que van, la vida sacramental intensa. Eso con cualquiera de las devociones. O sea, ayuda, como dice acá, ayuda a vivirla más plenamente a la revelación pública. Pero si la revelación privada no te ayuda, a vivir más plenamente la revelación pública, o sea, entrar en una comunión más profunda con el Señor, entonces hay que analizar que eso no es de Dios. ¿Es del demonio? ¿Qué sé yo? No sé. Pero de Dios no es. Pero de Dios no es. Muchas veces hay muchas revelaciones privadas, que yo las pongo entre comillas, porque responden a ideologías o a modos de pensar o a modos de sostener tradiciones o contradicen directamente el Evangelio de Jesucristo. Ejemplo, yo tengo un video hecho, el segundo de los videos que hice cuando empecé con el canal, aquellos videos que todavía estaban bastante pobrecitos, pero que no los bajé de internet, siguen subidos allí en la plataforma de YouTube. Por ejemplo, el tema de la comunión en la mano, que con la pandemia trajo tantísima controversia y tantísima división. Primero, si hay división es del demonio. Si hay división es del demonio. ¿Sí? Yo he visto en Facebook fotos armadas así. Por ejemplo, una cosa que vi que es una ridiculez, donde la gente va a comulgar, recibe la comunión en la mano y hay en el suelo, tirado allí, un Jesús todo pisoteado, una imagen de Jesús todo pisoteado, como mostrando la indignidad que significa recibir la comunión en la mano. Mucha gente, atada a las revelaciones privadas, que yo pongo entre comillas, que dicen que Dios no quiere que la comunión se reciba en la mano. Ejemplo, vamos a ver cómo estas revelaciones contradicen el Evangelio. Jesús le dijo a Pedro: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. A ti te doy las llaves del reino. Acuérdense de la confesión de fe en Cesarea de Filipo, donde Jesús le da a Pedro los poderes, podemos decir los poderes del Papa. Los poderes de atar y desatar, le da el poder de las llaves. ¿Sí? Si el Papa, con toda su autoridad, legisla algo que perturba de alguna manera mi modo de pensar, que perturba de alguna manera mi ideología, entonces no. Empezó a buscar subterfugios y a tomarme de revelaciones, entre comillas, privadas, donde dicen que, por ejemplo, que no se debe comulgar en la mano porque Dios no lo quiere. Si la Iglesia, en nombre de Jesucristo, tiene la autoridad para permitir la comunión en la mano, y aparece una revelación diciendo que la comunión en la mano está mal, está contradiciendo
Así simplemente está contradiciendo. Es decir, la comunión en la mano conlleva una cantidad de cosas, ¿no es cierto? La persona que recibe la comunión en la mano está en manos de nosotros, de los pastores, educar cómo se debe tomar la Eucaristía, con la devoción que se debe tomar, etcétera, etcétera. Pero la indignidad, la Iglesia nos enseña que no está ni en la mano ni en la lengua. La indignidad está en el corazón. Cuando se recibe la comunión en pecado, por ejemplo, es ahí donde está la indignidad. Cuando se recibe la comunión no con las condiciones que la Iglesia te está pidiendo para que vos comulgues. Y ahí está la indignidad de la comunión mal hecha, o el Jesucristo pisoteado, como pretendieron mostrarlo en aquella foto una vez. Si yo me ato de revelaciones o de pseudo revelaciones privadas que me dicen que si no comulgo en la boca no debo comulgar, eso es del demonio. Porque no es un problema la comunión si en la mano o en la boca, el problema es la no comunión. Y si yo no comulgo por atarme a alguna forma en la cual yo creo, me la plantearon o se me antoja, estoy dándole la victoria al demonio, porque no he comulgado, porque pudiéndolo haber hecho, no lo hice, ¿sí? Pudiéndolo haber hecho, no lo hice, por atarme a formas personales o a formas que algún inspirado o alguna inspirada, entre comillas, recibió de Dios. Es decir, no se puede aceptar ni se debe aceptar una revelación privada que vaya contra la piedad, una revelación privada que vaya contra la sacramentalidad, una revelación privada que vaya contra lo que dice el Evangelio de Jesucristo. Yo estoy de acuerdo que hay gente que le gusta recibir la comunión en la boca, que se sienten mejor haciéndolo, bien, háganlo. Pero recibir la comunión en la mano no es malo. Y si la Iglesia te autoriza a recibir la comunión en la mano, no te manda, pero te autoriza a recibir la comunión en la mano, podés hacerlo libremente. Podés hacerlo libremente. A mí realmente me da mucha pena, me dio, ahora ya no, porque acá por lo menos podemos dar la comunión en la boca también, pero cuando el tema, la pandemia estaba en su otro momento más fuerte, teníamos prohibición de dar la comunión en la boca. Y mucha gente venía a la misa y no comulgaba con tal de no recibir. Y hay gente que estuvo hasta un año sin comulgar con tal de no recibir la comunión en la mano. Si eso no es del demonio, díganme entonces ustedes, el demonio ¿dónde está? La fe cristiana, continúo, la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación que Cristo, la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Ya eso ya está fuera de la iglesia, ¿no? Eso ya está fuera de la iglesia. No quiero entrar en nombrar a nadie, pero un ángel se le apareció a uno y le entregó no sé qué cosa, y entonces en base a eso se fue haciendo una creencia o qué sé yo, u otro que empezó a liderar una secta y después qué sé yo y todo, y hasta el día de hoy sigue, y porque Dios se lo reveló. No. Si yo mañana, Padre Carlos, empiezo a grabar videos con el tema de que Dios se me reveló y me dijo tal cosa, hagan el favor, denuncien esos videos porque no tiene sentido. Continúo. Gálatas, me maravillo de que abandonando al que nos llamó por la gracia de Cristo, no paséis tan pronto a otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos, ahí está lo que estamos diciendo, que dice la carta a los Gálatas, sino que hay algunos que os perturban
y quieren deformar el Evangelio de Jesucristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto ya lo cité anteriormente, Gálatas 1 del 6 al 11. Como lo tenemos dicho también ahora, lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Porque ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Es decir, intentar agradar a los hombres significa agradar a los demás y agradarme a mí mismo y apoyarme en mi modo de pensar y fomentar mi modo de pensar, aunque yo esté contrario al Evangelio. Cuando vale más mi modo de pensar que Jesucristo, ahí estoy listo. Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. El misterio de Pablo, porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano. O sea, no es Pablo el que anuncia el evangelio. El que anuncia el evangelio es Jesucristo. Hasta aquí entonces, hasta aquí entonces vamos a considerar este tema. Espero que les sirva de reflexión, traten de ver el video, me gustaría que dejen comentarios sobre este tema de la revelación y que repiensen su vida cristiana a la luz del Evangelio, pero del Evangelio que predica la Iglesia, no del que me predico a mí mismo, no del que me he construido yo. Nos estaremos viendo para el próximo video, si Dios quiere. Chau a todos. Chau, chau, chau.